El compilador de nuestro equipo Orion se desarrolló bajo el lenguaje de programación Python y apoyándonos en la herramienta de TLG para la elaboración de la primera fase de nuestro compilador. Las capacidades que ofrece nuestro compilador son 6, en donde tenemos la declaración de variables, donde podemos declarar 3 tipos diferentes de variables, sean estas variables enteras, decimales o de caracteres. También tenemos la asignación de valores hacia estas variables y también tenemos la capacidad de poder leer y escribir en nuestro lenguaje. Con el comando read podemos capturar valores externos hacia el programa, con según el programa, y con el comando write podemos mostrar por pantalla el valor en cuestión que tenga una variable. También tenemos la capacidad de poder comparar con expresiones lógicas dos variables o dos términos que usamos mediante la estructura condicional if, y también tenemos una estructura de repetición o bucle que nosotros la definimos con while. La primera fase de nuestro compilador es el análisis léxico, en donde nosotros convertimos el código fuente o el código de entrada que tengamos en una serie de tokens. Para ello nosotros en código definimos una lista de tokens que van a ser válidos para nuestro compilador, así como una serie de palabras reservadas como write, read y for, donde podemos tener distinción de esta con respecto a los tokens que se tienen de entrada. Y mediante TLG y con el uso de expresiones regulares vamos obteniendo, capturando cada uno de estos tokens y agrupándolos según la clasificación de la lista que se menciona con anterioridad, para poder obtener una lista de tokens y poder pasarla a la siguiente fase. En cuanto al análisis sintáctico, nosotros definimos de que las funciones tienen que ser leídas de izquierda a derecha, evaluando de que cada uno de los tokens o símbolos obtenidos de la fase anterior, la fase léxica, estén presentes dentro de la gramática. Nosotros nos apoyamos en TLG para la conformación de funciones que definirán o regirán lo que va a ser la gramática de nuestro lenguaje. Por ello, cada regla gramatical que está presente en nuestro compilador viene dada de esta forma, con una serie de funciones que recibirán un parámetro P si este parámetro P cumple con la estructura de producción que definimos dentro de cada función. Es aquí donde nosotros empezamos a armar lo que es el árbol de sintaxis abstracta, ya que si nos encontramos en un símbolo no terminal, tenemos que registrar en qué función nos encontramos, que vendría siendo un nodo de nuestro árbol AST, pasar ese símbolo no terminal hacia otra función de una manera recursiva hasta que logramos acá, hasta que se logra acabar con todos los símbolos terminales, logrando conformar todo lo que va a ser el árbol de sintaxis abstracta para poder generar el código de ejecución de compilador. Ahora vamos a hablar de lo que es el analizador semántico. Este lo dividimos en dos partes. La primera parte está en lo que son las producciones y lo primero que hacemos es verificar que cuando se declare una variable, esta sea del tipo aceptado por nuestro lenguaje. Int para entero, dec para float y cat para las cadenas. También se verifica que las variables, digamos, cuando se le asigne un valor, este valor sea del tipo de esa variable. También en la segunda parte lo que hacemos es que usamos una tabla de símbolos, la implementamos con una pila como recomendaba el profesor Aiken, y lo que hacemos es que vamos, digamos, verificando o trabajando el árbol de sintaxis abstracta, y en el caso de que sea un if o un while, que son instrucciones que llevan instrucciones dentro de ellas, la pasamos por esta función que lo primero que hace es introducir en la pila la instrucción, ya sea el if o el while. Luego trabajamos las instrucciones que hay dentro de ellos y luego sacamos, cuando se termine de trabajar ese bloque de código, sacamos todas las variables que se declararon en ese bloque de código, dejando la pila como estaba cuando llegó a ese nodo, porque como nos decía el profesor Aiken, cuando se está revisando el árbol de sintaxis abstracta, se llega a un nodo, se trabaja ese subárbol, cuando se regrese al nodo raíz, la tabla de símbolos debe quedar solo con las variables que estaban en el momento que llegó a ese nodo por primera vez. Y para eso usamos, o digamos, introducimos la instrucción if o while primero, luego las variables que estén dentro de ese código, y luego vamos eliminando hasta llegar a ese if o ese while. Es una forma de avisarnos de que ya hasta ahí podemos ir sacando las variables que se habían declarado después de introducirlo. Y luego eso
esa parte es solo para los que son los if y los while, ya que llevan instrucciones dentro de ellos. Luego viene lo que es la asignación. Aquí simplemente las introducimos esas variables a la pila porque pues estas variables son, digamos, existen dentro del bloque de código principal. Y luego tenemos esta función que pues digamos es para todas las instrucciones que quedan, porque en este caso lo único que se debe verificar es que esa variable exista en la tabla de símbolos para poder ser usada por esa instrucción. En caso contrario, pues lo que hacemos es que vamos acumulando todos los errores semánticos y luego los mostramos una lista como recomendaba el profesor X. Ya después de hacer el filtrado de errores de lo que es el analizador léxico, el sintáctico y el semántico, procedemos a lo que es la generación de código. Para ello, en vez de traducir a código ensamblador, lo que hacemos es traducir a instrucciones Python. Ya una vez obtenido el árbol de sintaxis abstracta, procedemos a recorrerlo, pero esta vez ya traducido. Para ello, las capacidades o las instrucciones que manejamos son if, while, write y asignación. Esto se va a hacer iterativamente hasta que se recorra todo el AST. Por ejemplo, para el if, lo que se hace es que se recibe la condición. Para el caso de las tuplas, se toma el valor del identificador que es desde la tabla de símbolos. Y al final se hace la comparación. Al igual que para el while, lo mismo, se recibe la condición. Para el caso de las tuplas, se busca el valor en la tabla de símbolos y al final se hace la comparación. Para el caso del write, si se recibe una cadena, se imprime. En caso contrario, que sea un identificador, lo que se hace es que se toma el valor que está en la tabla de símbolos del identificador y se imprime. Y para el caso en que hayan operaciones, se resuelve la operación matemática y se imprime el resultado de la operación. Para el caso de la asignación, si no es una tupla, simplemente se asigna el valor, y en caso de que sea una tupla, pues se resuelve la operación matemática y se asigna. Ahora procedemos a ver a nuestro compilador en funcionamiento. Para ello tenemos de prueba este programa, que lo que hace es comparar si un número es menor que el otro. Y ahí vemos la capacidad de comparación de nuestro compilador, que es el if. Procedemos a compilar. Introducimos el primer valor. Introducimos el segundo. Y en efecto el primer número es menor que el segundo. Ahora, si en nuestra entrada quitamos un punto y coma de una variable que ya está declarada, procedemos a compilar. Me dice que tenemos un valor porque es un error sintáctico, ya que en la sintaxis se necesita que tenga un punto y coma después de la declaración de una variable. Ahora, si usamos una variable que no se encuentra declarada, compilamos y en efecto tenemos un error semántico porque la variable es valor piso C, no está declarada en nuestra entrada. También tenemos otra prueba que es un programa que calcula la edad de un perro. Ya vamos a ver a nuestro compilador usando lo que es el while. Entonces procedemos a compilar. En este caso, para nosotros un perro no puede tener más de 20 años. Por ejemplo, si ponemos 30, me dice que error, la edad debe estar entre 1 y 20 años. Ponemos, por ejemplo, 10 años que tiene el perro. Y me calcula que la edad del perro es de 70 años. Muchas gracias.